¿Qué tal? Un saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. En este video vamos a trabajar un tema un poco cortito, pero que a veces trae algunas dificultades. Es la carga nuclear efectiva. Vamos a hacer un recuento, vamos a recordar a qué se refiere el término de apantallamiento o efecto pantalla y vamos a retomar las reglas de Slater, que son reglas semiempíricas, pero muy útiles para hacer una aproximación, un cálculo aproximado, pero sencillo de realizar para intentar medir cuánto apantalla un electrón o un conjunto de electrones a otro determinado dependiendo el orbital donde se encuentre. Vamos a hacer primero un análisis echando mano de un modelo atómico sencillo y después hacemos un análisis un poquito más profundo y elaborado con el modelo atómico actual. Al final de la presentación vamos a conocer el término de carga nuclear efectiva, vamos a ver a qué se refiere y sobre todo vamos a ver las implicaciones que tiene en el cálculo o la estimación de energías de los electrones, pero en átomos polielectrónicos, y también cómo se relaciona este parámetro con las propiedades periódicas, que son propiedades de mucho interés para el campo de la química. Espero que el video, como siempre, sea de utilidad y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Vamos con este tema de carga nuclear efectiva, que es un tema que nos va a permitir conectar con las propiedades periódicas, bueno, algunas de ellas, y nos va a permitir obtener un argumento pues importante para entender las tendencias de estas propiedades. Vamos a recordar primero qué es el efecto pantalla o el apantallamiento que ya comentamos en clases pasadas. Se refiere a el hecho de que los electrones en un átomo sienten ya una menor atracción porque hay electrones entre ellos y el núcleo, ¿sí? Lo ilustramos con estas figuritas. Supongan que tenemos al núcleo con un solo electrón, pues dadas las cargas opuestas, va a haber una fuerza de atracción entre estas dos entidades. Sin embargo, si entre el núcleo y este electrón se interfiere o se interpone otro electrón, el electrón más alejado del núcleo va a sentir también una fuerza de repulsión y entonces si se calcula o se suman estas dos fuerzas, la resultante va a ser, pues sí, una fuerza atractiva hacia el núcleo, pero de menor magnitud, dada la repulsión debida a este electrón que, digamos, se interpuso. A ese efecto se le llama efecto pantalla o apantallamiento. Quiere decir que este electrón se ve apantallado por este electrón de aquí. Ahora, este efecto pantalla se puede calcular. Podemos medir qué tanto un electrón está siendo apantallado por otros electrones y la respuesta es sí, si logramos saber cuántos electrones apantallan o ejercen este efecto sobre un electrón en específico. La suma de todas estas contribuciones repulsivas de estos electrones se va a conocer como constante de apantallamiento. Es una medida de cuánto un electrón se ve repelido por los electrones que lo están apantallando. Ahora bien, si esta constante se le resta a la carga nuclear, la carga nuclear nos da la medida o la cantidad de carga positiva que hay en el núcleo. Si a esta cantidad le resto justamente el apantallamiento, pues voy a poder calcular o estimar la carga nuclear, le vamos a llamar carga nuclear efectiva, es decir, la carga o la fuerza que realmente está sintiendo un electrón cuando está siendo apantallado. ¿Sí? Y podemos escribir esta expresión con esta ecuación. Si a la carga del núcleo le resto las contribuciones repulsivas o las contribuciones por apantallamiento, voy a saber realmente cuál es la carga efectiva o la fuerza efectiva
de atracción que siente un electrón una vez que ya he considerado el apantallamiento. ¿Cómo podríamos calcular esta constante de apantallamiento y también la carga nuclear efectiva? Bueno, vamos a empezar con un modelo muy sencillo para que entiendan cómo es el fenómeno del apantallamiento y cómo se puede calcular, ¿sí? Vamos a usar el modelo de Bohr. Vamos a usar este elemento que tiene 17 protones en el núcleo, un número atómico igual a 17, es decir, es el átomo de cloro. Vamos a elegir un electrón al cual vamos a estudiar y es este que acabo de resaltar en verde, ¿sí? Si nos fijamos en la zona entre este electrón y el núcleo, pues en esta zona que acabamos de sombrear no hay electrones, ¿sí? No hay electrones que estén, digamos, entre el núcleo y este electrón bajo estudio. Por lo tanto, para este electrón no se tendrían otros electrones entre él y el núcleo y entonces no estaría apantallado. Por lo tanto, se cumple que la constante de apantallamiento sería cero, ¿sí? Y entonces la carga nuclear efectiva pues resulta ser igual a la carga nuclear del átomo tal cual. 17 menos 0 pues es igual a 17. Es un ejemplo muy sencillo. Vamos a algo más avanzado. Ahora vamos a elegir un electrón un poquito más externo, ¿sí? Este electrón que acabo de indicar en verde. Ahora vamos a señalar la región entre ese electrón y el núcleo. Y ahora es todo esto sombreado. Si se dan cuenta, entre este electrón y el núcleo, ahora sí ya podemos observar que hay varios electrones entre ellos dos. Y los vamos a señalar en color rosa. Si los cuentan, son 10 electrones. Para este electrón ya se observan 10 electrones entre él y el núcleo. Por lo tanto, ya estaría apantallado. De una manera muy sencilla, la constante de apantallamiento sería de 10. ¿Por qué? Porque hay 10 cargas negativas que tendrían un efecto repulsivo sobre este electrón que estamos observando aquí. Ahora sí podemos calcular la constante, la carga nuclear efectiva, como la carga nuclear menos la constante de apantallamiento, que en este caso fue 10. El resultado es que la carga nuclear efectiva es de 7. Ahora, ¿qué significa este 7? Bueno, lo que significa o la interpretación que le podemos dar es que el electrón que estamos estudiando, este electrón indicado en verde, en realidad lo que siente es una atracción hacia el núcleo, es decir, sí está atraído hacia el núcleo, pero estaría atraído con una fuerza equivalente a 7 protones o a 7 cargas positivas, ¿sí? Pero el átomo que estamos trabajando tiene 17 cargas positivas, sí, pero esta carga se ve apantallada o se ve disminuida por el efecto repulsivo de los electrones que están entre mi electrón de estudio y el núcleo. Por lo tanto, la fuerza que siente este electrón es como si el núcleo nada más tuviera 7 cargas positivas y no hubiera más electrones. Entonces vean que la carga nuclear efectiva es esa estimación de la atracción real que siente un electrón cuando está apantallado. Este ejercicio que acabamos de realizar pues resulta muy sencillo porque usamos un modelo sencillo, un modelo atómico muy sencillo que es el modelo de Bohr. Sin embargo, ya en nuestro curso aprendimos un modelo que pues es mejor que el modelo de Bohr, ¿sí? Y entonces, la pregunta lógica es decir, ¿cómo se calcula este efecto pantalla y la carga nuclear efectiva, pero usando un modelo atómico actual, ¿sí? Ya nosotros debemos de irnos despidiendo del modelo de Bohr. Sabemos que es un modelo bonito, nos gusta, pero ya hemos aprendido y estamos trabajando con el modelo atómico actual, que es el que proviene del tratamiento del electrón
como una onda, el modelo de funciones de onda, ¿sí? Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo calculamos este apantallamiento, esta constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva usando este modelo de aquí, ¿sí? Usando los orbitales. Bueno, hay un conjunto de reglas, un método que propuso un científico apellidado Slater. Hay un cálculo aproximado, ¿sí? Es una aproximación, no es un cálculo exacto. Ajá, es un método semiempírico y lo desarrolló J.C. Slater. Y es un método que si bien es aproximado, pero es sencillo para trabajar, para calcular el apantallamiento y darnos una idea de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Este método se resume en un conjunto de reglas que debemos conocer y aplicar para hacer el cálculo. La primera es la regla de reagrupamiento. Todos los electrones del átomo que se va a estudiar se deben disponer en grupos de acuerdo al siguiente orden. El orden de Slater es este de aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que está haciendo es simplemente ordenar primero en orden ascendente del número cuántico principal. Vean que está 1, luego todos los 2, luego todos los 3, luego todos los 4, luego todos los 5, luego todos los 6 y así iría el orden sucesivamente. Ahora, después se organizan, ¿sí? Se reagrupan en orden ascendente también del número cuántico secundario. Por ejemplo, en el nivel 4 vean que está 4s primero, luego P, luego D, luego F. Ajá. Va aumentando el número cuántico secundario. Lo mismo en 5. S, P, D, F. Aquí pongo el G, pero lo pongo en itálicas porque hasta ahorita no tenemos un átomo que necesitemos el orbital 5G para describir su configuración electrónica, ¿sí? Pero es para que noten el orden también ascendente del número cuántico secundario. Y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta y poner mucha atención es en un mismo nivel, o para un mismo número cuántico principal, los orbitales S y P se engloban o se consideran en el mismo grupo. Aquí tenemos a los orbitales 2s y 2p y los dos orbitales o la representación de ellos está incluida entre estos corchetes, ¿sí? Es decir, los orbitales S y P van a formar un grupo en un mismo nivel. Aquí tenemos 2s y 2p juntos, 3s y 3p juntos, 4s y 4p juntos aquí también y así sucesivamente. Por otra parte, los orbitales D y los orbitales F van a formar un solo grupo siempre. Aquí tenemos los 3D solitos, los 4D solitos, los 4F solitos y así sucesivamente en todos los casos. ¿Sí? Entonces es lo que estábamos comentando. Vamos a observar que para un mismo valor de n, los orbitales S y P se incluyen en el mismo grupo, ¿sí? Y obsérvense que en todos los casos los orbitales D y F se disponen en grupos separados, justo lo que acabamos de comentar. Muy bien, una vez que ya ordenamos los electrones en este nuevo reagrupamiento según Slater, hay que identificar el grupo donde se encuentra el electrón que vamos a estudiar. Ajá. Entonces, como este electrón no ejerce apantallamiento sobre él mismo, es decir, no ejerce repulsión sobre él mismo, en el grupo donde esté hay que restar un electrón, el electrón que vamos a estudiar, ¿sí? Aquí está el orden de Slater, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Suponga que se va a analizar un electrón del orbital 4D y que el orbital está lleno. Entonces, si está lleno el orbital 4D, hay 10 electrones. Por lo tanto, para el cálculo se debe de restar un electrón. ¿Por qué se resta ese electrón? Porque es el electrón que yo voy a estar estudiando, el electrón que yo considere. Entonces, para la cuenta de electrones en ese grupo, yo voy a
colocar solamente 9 electrones, ¿sí? Y esto es para cualquier orbital, para cualquier orbital en donde se encuentre el electrón que yo voy a estudiar. Muy bien, tercera regla. Hay que calcular la constante de apantallamiento de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, los electrones en grupos superiores o con un valor de número principal mayor o a la derecha no aportan apantallamiento, por lo tanto contribuyen con 0, ¿sí? ¿Esto porque? Bueno, supongamos que tenemos un electrón en 2s, que están las partes radiales de las funciones, y yo quiero analizar un electrón 2s y quiero saber qué tan apantallado está, ¿sí? Entonces la mayoría o la mayor probabilidad de que de donde se encuentre el electrón va a ser en esta región del máximo absoluto, también en este pequeño máximo, ¿sí? Y se va a estar moviendo el electrón a estas distancias, ¿sí? El núcleo, recuerden que está en el origen, 0,0. Ahora, si yo quisiera saber o cuantificar el apantallamiento de un electrón 3s, como la mayor parte del tiempo el electrón 3s está en esta zona, pues prácticamente es un electrón que no va a apantallar al electrón 2s. Aunque es penetrante, pero la mayor parte del tiempo va a estar alejado, ¿sí? Entonces, los electrones que sean más externos al electrón que yo estoy estudiando, pues no lo van a apantallar porque están, digamos, fuera o más externos en el átomo y no interfieren entre el núcleo y el electrón, ¿sí? Por eso no contribuyen a la constante de apantallamiento. Bien, segundo, cada uno de los electrones que se encuentra en el mismo grupo, ¿sí?, contribuyen con 0.35 al valor de la constante de apantallamiento. La única excepción es en el orbital 1s, donde esta contribución es de 0.30, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque aunque no están, digamos, interponiéndose directamente, los electrones que se encuentran en el mismo grupo, pues prácticamente están a la misma distancia del núcleo. Y también sienten o perciben cierta repulsión. No completa, es decir, no al 100%, sino una repulsión ligera, como si fuera del 35%. Por eso es este factor de 0.35, ¿sí? Entonces, digámoslo así, los electrones vecinos en el mismo grupo también van a ejercer un apantallamiento sobre el electrón que estemos estudiando. Siguiente regla, para los electrones en orbitales S y P, los electrones que se encuentren en grupos cuyo valor de número cuántico principal sea n-1, van a contribuir con 0.85 a la constante de apantallamiento. ¿Por qué 0.85? ¿Sí? Fíjense que ya están en n-1. ¿Sí? Están en n-1. Quiere decir que en principio serían orbitales más internos. Uno esperaría que la contribución fuera de 1, del 100%. Pero no es así. ¿Por qué? Bueno, observen lo siguiente. Aquí tenemos la parte radial del orbital 2s. Es indudable que este orbital es más interno que el orbital 3p. Sin embargo, supongamos que estamos estudiando un electrón en el orbital 3p. La mayoría de las veces el electrón 3p va a estar en esta región y el electrón 2s va a estar pues en esta región, ¿sí? Es decir, la mayor parte del tiempo el electrón 2s va a estar apantallando al electrón 3p, pero en algún momento el electrón 3p va a poder aprovechar su característica de ser un electrón más penetrante y se va a ubicar en esta región, ¿sí? Y va a poder colocarse en una posición más cercana al núcleo que el orbital 2s, ¿sí? A pesar de que este orbital tiene un número cuántico principal menor, 2 es menor que 3, ¿sí? En algún instante puede que el electrón 3p
esté más cerca del núcleo que el 2s. Y en ese momento, pues ya el electrón 2s no va a estar apantallando al electrón 3p. ¿Sí? Por lo tanto, el apantallamiento no es total o no es al 100%, sino cercano, 0.85. Ese 0.15 que falta para el 100% se refiere a esos pequeños momentos en donde el electrón 3p logra colarse, logra penetrar más y estar más cerca del núcleo. ¿Sí? Siguientes reglas para los electrones S y P. Los electrones que se encuentren en grupos cuyo valor de número cuántico principal sea n-2 o inferiores, pues ya contribuyen con un valor de 1 a la constante de apantallamiento. Ya estos electrones están mucho más internos y la penetrabilidad ya es pues muy poco probable que impide el apantallamiento. Entonces estos electrones básicamente ya están más internos y apantallan completamente al electrón de estudio. Ahora bien, para los orbitales D y F, para los electrones en D y F, los electrones que se encuentren a la izquierda, en grupos a la izquierda, una vez que ordenamos nuestros orbitales y reagrupamos según Slater, todos los electrones que estén a la izquierda del grupo, ¿sí? Van a contribuir con 1, ¿sí? Independientemente del valor de n, de lo que sea, siempre van a contribuir con 1, independientemente del valor del número cuántico principal. ¿Esto por qué? Pues porque los orbitales de I F son los menos penetrantes, entonces no pueden penetrar y estar más cerca del núcleo. Entonces todos los electrones que estén enfrente, prácticamente todos ellos los van a apantallar. ¿Sí? Todas estas reglas que a lo mejor ahorita les parecen confusas y muy difíciles de aprender, las podemos organizar en esta tablita. Es una tabla de resumen para el cálculo de la constante de apantallamiento. ¿Sí? Entonces tenemos tipos de orbitales. El 1s, que es único, luego que el electrón esté en un orbital S o P o en un orbital D o F. Entonces, para el orbital 1s, si hay un electrón en ese mismo grupo, pues lo va a pantallar con punto 30. Y ya lo demás no aplica porque es el orbital más cercano al núcleo. Ahora, para orbitales S y P, cuando el electrón que esté estudiando esté en el orbital S o P, todos los electrones en el mismo grupo van a aportar 0.35 a la constante de apantallamiento. Luego, todos los electrones que estén en grupos a la izquierda, con un valor de n o valor de n-1 para los electrones en S y P, van a aportar 0.85, nada más. Y ahora, todos los electrones que estén en grupos con un número cuántico principal igual a n-2 o inferiores, pues ya aportan o contribuyen con una carga, con un apantallamiento de 1. Ahora, para los electrones que estén en orbitales D y F, los demás electrones que estén en el mismo grupo siguen aportando 0.35 y después todos los que estén a la izquierda, sea con la misma n, con n-1 o n-2 o inferiores, no importa, todos los que están a la izquierda van a aportar una unidad al valor de la constante de apantallamiento. ¿Sí? Bueno, llegó el momento de aplicar esto que hemos platicado, las reglas de Slater, para pues, calcular una constante de apantallamiento y también carga nuclear efectiva. Vamos al pizarrón para desarrollar un par de ejemplos un poquito más ampliamente y que puedan observar la manera en que podemos usar esta tabla de resumen que he presentado en este momento. Bien, pues vamos a trabajar con un par de ejemplos para que vean cómo calcular la constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva para un electrón dentro de un átomo polielectrónico. El primer ejemplo que voy a tratar es
Vamos a calcular la carga nuclear efectiva para un electrón que se encuentra en un orbital 4p, ¿sí?, del elemento rodio, del átomo del rodio. Aquí yo ya avancé un poquitito y puse ya la configuración electrónica del rodio, ¿sí? Algo que me falta también aquí indicar es la carga nuclear del elemento. Esto lo puedo consultar en la tabla periódica y pues vemos que el rodio está en el quinto periodo, ¿sí? Y tiene el número atómico de 45. Entonces la carga nuclear es de 45, ¿sí? Y aquí tenemos ya la configuración electrónica. Entonces, para el cálculo de la carga nuclear efectiva, pues vamos a aplicar las reglas de Slater. La primera es colocar o reagrupar, ¿sí?, los electrones en los grupos de acuerdo al número cuántico principal y también en orden ascendente del número cuántico secundario. Entonces vamos a hacer los grupos primero. Entonces, con n igual a 1, pues nada más está el 1s. Con n igual a 2 están los orbitales 2s y 2p. Y recuerden que en ese caso siempre vamos a agrupar en un mismo grupo a estos dos orbitales, ¿sí? En el nivel 3 tenemos orbitales 3s y 3p, que también se incluyen en el mismo grupo. En el mismo nivel 3, o número cuántico principal 3, tenemos también orbitales 3d. Estos van solitos, ¿sí? Luego, nivel 4, tengo orbitales 4s y 4p que van juntos en el mismo grupo. Tengo también electrones en orbitales 4d, ¿sí? No es necesario poner 4f porque para este elemento no hay electrones en ese orbital, ¿sí? Y finalmente pongo el grupo del 5s. Podría poner 5p, aunque en este caso no hay electrones en el orbital 5p, ¿sí? Bien, lo que sigue es ahora colocar los electrones que hay en cada uno de estos grupos. ¿De dónde los obtenemos? Pues de la configuración, ¿sí? En el grupo 1s pues hay 2 electrones, ¿sí?, estos mismos de acá. En este grupo 2s, 2p, vean, en el orbital 2s hay 2 electrones, en el orbital 2p hay 6, pues la totalidad de ellos va a estar en este grupo. Entonces vamos a colocar 2 más 6 igual a 8, ¿sí? En el grupo 3s, 3p también tenemos 2 en s, 6 en p, también hay 8, ¿sí? En el orbital 3d tenemos 10, vamos a poner 10. En los grupos 4s, 4p hay 2 y 6, entonces en total también hay 8. En el orbital 4d hay 7 nada más, ¿sí? Y en este grupo 5s, 5p solamente están los 2 electrones del orbital S. Y listo. Ya reagrupamos y ya señalamos cuántos electrones hay en cada grupo. Lo que sigue es, vamos a identificar el grupo donde se encuentra el electrón que vamos a estudiar, ¿sí? Dijimos que es el electrón que se encuentra en el orbital 4p. Entonces ubicamos ese orbital y vemos que el grupo donde se encuentra es este que estoy subrayando en rojo, ¿sí? Allí se encuentra el electrón que vamos a estar estudiando. En este grupo hay 8 electrones. Y como dijimos, el electrón que vamos a estudiar o al cual nos vamos a referir, pues no ejerce apantallamiento sobre él mismo. Por eso lo tengo que descontar, ¿sí?, de la totalidad de electrones que haya en ese grupo. Entonces, no voy a considerar 8, sino voy a considerar, en este caso, 7 electrones nada más. Muy bien. Lo que sigue es calcular la constante de apantallamiento de acuerdo a las reglitas que estuvimos mencionando una por una y que resumimos o proponemos resumir en una tabla como la que muestro acá. Si no se alcanza a ver ahorita en la toma,
Pueden regresarse un poco al video, copiar la tabla y tenerla ahí a la mano, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es primero calcular la constante de apantallamiento, esta sigma. Y vamos a ver el aporte al apantallamiento de todos los electrones, ¿sí? El primer comentario del apantallamiento decía que todos los electrones que están en grupos a la derecha o en orbitales con n superior, ¿sí? En este caso 5s5p, pues no van a pantallar de manera considerable a estos electrones. Ya son electrones mmm, que están muy externos y el apantallamiento que puedan ejercer pues va a ser mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con estas reglas para obtener esta constante. Lo primero que tenemos que hacer para usar esta tabla es decir qué tipo de electrón estoy estudiando, ¿sí? ¿Un electrón 1s? No, no es un 1s. ¿Es un electrón tipo S o tipo P? Sí, es un electrón tipo P. Entonces, una vez que identifique esto, voy a usar los valores que están en esta fila. En este renglón son los valores que voy a usar. No me voy a ir arriba, no me voy a ir abajo. Es en este renglón porque estoy estudiando un electrón en un orbital P. ¿Sí? ¿Qué dice la tabla? Bueno, primero, todos los electrones que estén en el mismo grupo van a aportar 0.35 a la constante de apantallamiento. ¿Cuál es el grupo? Este de aquí. ¿Cuántos electrones están en el mismo grupo? Son 7. Entonces, 7 electrones y cada uno de ellos va a aportar 0.35. Ahí está. Listo. ¿Sí? Y luego voy a sumar. Luego, sigo en este renglón. Para todos los electrones que estén a la izquierda de este grupo, a la izquierda, ya sea con un valor de n igual, o sea, aquí hay que recordar que n en mi caso es 4, 4, puede tener el mismo valor de n, siempre y cuando el grupo esté a la izquierda, o bien puede valer n-1, es decir, 3 para este caso en particular, ¿sí? Todos esos electrones que cumplan con esa característica van a aportar 0.85 cada uno. Ahora vamos a ver cuántos electrones hay. A la izquierda, pues se encuentran estos grupos, ¿sí? Ya no hay grupos con n igual a 4, pero sí hay grupos con n igual a 3, que sería el caso de tener grupos con n-1. ¿Cuántos grupos hay? Pues el 3s, 3p y el 3d. En total, en estos dos grupos, tenemos un total de 8 más 10, 18 electrones, ¿sí? Más a la izquierda ya tenemos grupos inferiores que no entran dentro de esa clasificación. Entonces, solamente aquí voy a considerar los grupos con n-1. Y hay un total, dijimos, de 18 electrones. Cada uno de ellos aporta 0.85 a la constante de apantallamiento, ¿sí? Finalmente, dice, todos los que tengan n-2, que es el caso de los 2s y 2p, en este caso, o inferiores, como es el 1s, ¿sí? Todos ellos van a aportar una unidad cada electrón a la constante de apantallamiento. Entonces, vamos a sumarle, ¿sí? Aquí tenemos 8 electrones en el nivel 2 y 2 electrones en el 1. En total son 10 electrones. Cada uno va a aportar una unidad al apantallamiento, ¿sí? Calculamos entonces la constante. 7 por 0.35 más 18 por 0.85 más 10. Y el resultado es la constante de apantallamiento es igual a 27.75. Lo que prosigue es calcular la carga nuclear efectiva. Sería simplemente una resta de la carga nuclear menos la constante de apantallamiento, ¿sí?
En nuestro caso, Z, la carga nuclear vale 45, menos la constante de apantallamiento que se acaba de calcular, 27,75. Hacemos la resta y el resultado es de 17,25. Entonces, listo, ahí está el resultado. Y este resultado es la carga nuclear efectiva, ¿sí?, para un electrón en el orbital 4p del rodio. Entonces, este es un ejemplo del cálculo de la carga nuclear efectiva. Ahora, vamos a recordar la interpretación de este valor, ¿sí? Que significa que la carga nuclear efectiva de este electrón que ejemplificamos sea de 17,25. El elemento que tomamos como ejemplo es el rodio y tiene una carga nuclear real de 45 protones en el núcleo. Si un electrón estuviera solo en el átomo de rodio, sentiría una atracción equivalente a 45 protones. Sin embargo, pues el elemento rodio, el átomo de rodio, así en estado elemental, tiene 45 electrones, distribuidos de esta manera. Los electrones que se encuentran en el orbital 4p se ven atraídos por el núcleo, pero no con una fuerza equivalente a 45 protones o a 45 cargas positivas, sino solamente sienten una atracción equivalente a 17,25 cargas positivas. Entonces, ¿por qué es menor? Pues porque antes de estos electrones en el orbital 4p, pues hay una serie de electrones que los están apantallando, ejercen una fuerza de repulsión, ¿sí? Y disminuyen esa atracción de 45 a 17, ¿sí? Ya una disminución bastante considerable, es decir que estos electrones ya como están, pues en una posición ya un poquito externa, un poquito afuera del átomo, pues ya la atracción o el apantallamiento tiene un efecto todavía más visible, ¿sí? Ahora vamos a poner un segundo ejemplo, que es calcular también una constante de apantallamiento y carga nuclear efectiva, pero ahora para un electrón D o F. Pues vamos con un segundo ejemplo. Ahora cambié el tipo de orbital, ¿sí? Ahora es un orbital 4D. Y también cambié el elemento, ahora vamos a trabajar con estaño. El estaño tiene una carga nuclear de 50 y esta sería la forma de escribir su configuración electrónica, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora para un electrón en el orbital 4D. Entonces lo primero que hay que hacer es reagrupar, ya lo hemos detallado en el primer ejemplo. Entonces pongo los grupos, el grupo 1s, el grupo 2s2p, ya sabemos que estos dos orbitales van juntos, luego el 3s3p, también pongo el 3d separado, voy con el grupo 4s4p, tenemos electrones en 4d, justamente el orbital que vamos a analizar, y también hay electrones en el grupo 5s5p que va junto, ¿sí?
Bien, lo que sigue rápidamente es pues colocar los electrones, cuántos electrones hay en cada grupo, ¿sí? Entonces, en el grupo 1s hay 2, en 2s y 2p entre ambos hay 2 más 6 hay 8, 3s y 3p también hay 8, en el orbital 3d hay 10, en el grupo 4s 4p 2 y 6 son 8, en el 4d hay 10, y 5s 5p hay 2 más 2 son 4. Listo. Muy bien, pues avanzamos. Lo que prosigue es identificar el grupo donde se encuentra el electrón que vamos a estudiar. El electrón se debe localizar en el grupo, está en el orbital 4D, entonces buscamos ese grupo y es este grupo de aquí que estamos subrayando, ¿sí? Repetimos, el electrón que vamos a estudiar no ejerce apantallamiento sobre él mismo, por lo tanto lo tengo que restar de la cantidad de electrones que hay en ese grupo. En este caso el grupo cuenta con 10 electrones. Bueno, para el cálculo de la constante de apantallamiento voy a considerar 9 electrones. Y listo. Y ahora sigue pues aplicar las reglitas para calcular la constante de apantallamiento. Nuevamente vamos a usar esta tablita de resumen, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, les repito, es identificar el tipo de orbital que estamos trabajando. ¿Estamos en un orbital 1s? No. ¿Estamos en un orbital tipo ns o np? Tampoco. Estamos trabajando en un orbital nd, ¿sí? Es un 4d. Y entonces voy a usar los valores que están en esta fila nada más, ¿sí? No me voy a ir para arriba, solamente me voy a fijar en estos valores. Entonces vamos a calcular esta constante. ¿Qué dice la tablita? Pues todos los electrones que estén en el mismo grupo, ¿sí? En el mismo grupo donde está el electrón que estás estudiando, van a aportar punto 35. En este grupo, ¿cuántos electrones hay? 9. Entonces, 9 electrones y cada uno va a aportar punto 35 a la carga, a la constante de apantallamiento, ¿sí? Y para los electrones tipo D o tipo F, en orbitales tipo D o tipo F, lo siguiente es, todos los electrones que estén en grupos a la izquierda, ya sea con igual n, como es el caso de 4s, 4p, tienen la misma n que el grupo 4d, o con n-1, es decir, todos estos, 3s, 3p, 3d, o con n-2, como 2s y 2p, o inferiores, como 1s, todos ellos, en resumen, todo lo que esté a la izquierda del grupo cuando es un electrón en un orbital de OF, todo lo que esté a la izquierda va a aportar cada electrón una unidad a la constante de apantallamiento, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que sumar es pues todos los electrones que estén en grupos a la izquierda. Entonces tenemos 8 electrones aquí, más 10 son 18, más 8 son 26, más 8 son 34, ajá, y más 2 son 36. ¿Sí? Entonces son 36 electrones que se encuentran a la izquierda, en grupos a la izquierda del grupo que estoy analizando, ¿sí? Tienen la misma n, o n-1, o n-2, o inferiores. Y todos aportan siempre una unidad a la constante de apantallamiento, ¿sí? Entonces, estos 36 electrones van a aportar una unidad, ¿sí? Y entonces vamos a calcular esta constante. Sería pues 9 por punto 35 más 36. Y la constante de apantallamiento resulta ser de 39.15. Y listo. Entonces, la carga nuclear efectiva, que es igual a la carga nuclear menos la constante de apantallamiento, en este caso sería 50 menos
39.15. Al hacer la resta, resulta que la carga nuclear es de 10.85. Y listo. Hemos terminado y acabamos de estimar o calcular con las reglas de Slater la carga nuclear efectiva para un electrón en un orbital 4D del elemento estaño. ¿Sí? Nuevamente vean cómo ya un electrón que ya está muy externo, ¿sí? En un orbital que además de externo es poco penetrante como el orbital 4D, pues la atracción de ser 50 la carga del átomo se reduce simplemente a alrededor de 10, es decir, la atracción se ve disminuida prácticamente en un 80% por el efecto de todos los electrones que están apantallando a los electrones que se encuentran en el orbital 4D. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente recordarles, para que sea más fácil de calcular la constante de apantallamiento cuando trabajamos electrones en orbitales de OF, ¿sí? Que a veces aquí hay confusión, es simplemente fíjense en el mismo grupo, ¿sí? En el mismo grupo van a aportar todos los electrones, punto 35. Y ya, todo lo que esté a la izquierda, independientemente de la n, o sea, todo lo que esté a la izquierda, todos los electrones a la izquierda van a aportar 1, ¿sí? Entonces, para que quede más claro y a lo mejor así tengan esa facilidad de recordar cómo se calcula la constante de apantallamiento en orbitales de I F. ¿Sí? Vamos a regresar a la presentación para hacer unos comentarios finales sobre la utilidad y aplicación de la constante, de la carga nuclear efectiva. Bien, pues vamos a hablar un poco sobre la utilidad y aplicación de la carga nuclear efectiva. Una de las primeras cosas que podemos hacer es estimar una energía para el átomo polielectrónico. La carga nuclear efectiva estima la atracción real que siente un electrón hacia el núcleo. Les recuerdo que las reglas de Slater pues es un método de cálculo aproximado, ¿sí? Pero nos da una idea, nos da una noción de realmente qué tan atraído está un electrón hacia el núcleo en un átomo, ¿sí? Entonces, dicha estimación puede considerarse para calcular la energía del electrón, pero ya en el átomo polielectrónico, dado que la carga nuclear efectiva ya considera el efecto del apantallamiento. Entonces, se podría calcular la energía de este electrón con esta ecuación. Recuerden que para un electrón en un átomo hidrogenoide teníamos esta ecuación pero con la carga nuclear simplemente porque pues en un átomo hidrogenoide el único electrón que está allí pues no tiene o no siente ningún efecto de apantallamiento. Sin embargo, ahora que tenemos un electrón que además está interactuando con otros electrones de manera repulsiva, bueno, pues el parámetro que me permite medir la carga efectiva que siente este electrón es la carga nuclear efectiva justamente, y se puede calcular o aproximar la energía con esta ecuación, ¿sí? Recuerde siempre que estos cálculos son semiempíricos y por tanto deben ser considerados como aproximaciones, es decir, las energías que podamos calcular
con esta ecuación pues tan sencilla, pues están sujetas a los errores que se cometan por hacer la aproximación. Cabe mencionar que pues hay muchas aproximaciones o muchos intentos en los que se propone una forma, alguna manera o estrategia de calcular la energía de un electrón en un átomo polielectrónico. Algunas de estas estrategias son tan sofisticadas que pues requieren equipos de cómputo bastante robustos y los cálculos pues no son tan sencillos como resolver los ejercicios que hicimos en unos minutos, sino requieren inclusive de varias horas de cálculo computacional o inclusive hasta días. ¿Sí? Entonces calcular o querer un cálculo muy exacto de la energía pues no es una cosa sencilla cuando ya lo vemos con todas las implicaciones. Sin embargo, esta aproximación de las reglas de Slater y esta energía pues simplemente nos dan una idea, nos pueden servir para dar un panorama muy general de las energías y de las cargas nucleares efectivas. ¿Sí? Además, la carga nuclear efectiva pues tiene una conexión con la periodicidad, con las propiedades periódicas. ¿Sí? Insistimos, aunque esto es una aproximación, los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para relacionarlos con propiedades en los átomos de los elementos. ¿Sí? La carga nuclear efectiva brinda una estimación de la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones. Esta fuerza de atracción va a determinar pues propiedades de los átomos. Por ejemplo, qué tan atraídos están los átomos puede determinar el tamaño, o qué tan fácil o difícil es poder retirar alguno de esos electrones de un átomo, o qué tan fácil o difícil es agregar un electrón a los átomos. ¿Sí? Estas propiedades pues ya son descripciones de propiedades periódicas. ¿Sí? Por ejemplo, los electrones más externos de un átomo, ¿sí? son los de mayor relevancia para la química. ¿Sí? Los electrones que están, digamos, en la capa superficial del átomo, los que están hasta afuera o los que están más externos. ¿Por qué son de gran importancia o relevancia para la química? Pues son los que influyen en las propiedades físicas, ¿sí? Propiedades periódicas, ¿sí? Como son la ionización, la afinidad electrónica, tamaño, electronegatividad, y también son responsables de la reactividad química. ¿Sí? Al hablar, por ejemplo, de reactividad ácido-base, en una definición muy amplia, tenemos la definición de de Lewis, de ácidos y bases, que son especies que donan o aceptan pares de electrones para formar enlaces covalentes. Son electrones y esos electrones están en la parte más externa de los átomos. Si hablamos de reacciones de óxido-reducción, pues es una transferencia neta de electrones, y esos electrones ¿de dónde provienen? Pues justamente de las capas más externas, de los orbitales más externos de los átomos. Entonces, estos electrones externos pues son los de mayor relevancia y los que en principio definen muchas de las propiedades de los elementos, tanto físicas como químicas. ¿Sí? Muy bien, entonces, pensando en esto, vamos a dejar una pequeña tarea para una siguiente entrega, para un siguiente video. Y la tarea consiste en lo siguiente: vamos a calcular la carga nuclear efectiva para el electrón más externo de cada uno de los elementos del periodo 3, es decir, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. ¿Sí? Todos estos elementos constituyen el periodo 3 de la tabla periódica. Entonces la tarea es: calculen la carga nuclear efectiva para el electrón más externo. ¿Dónde se va a encontrar ese electrón? Pues si estamos hablando del periodo 3, seguramente se va a ubicar o en un orbital 3s, que es para el caso del sodio y el magnesio,
o en un orbital 3p para cualquier elemento entre aluminio y argón. En el siguiente video, que va a ser justamente hablar más sobre la periodicidad, vamos a retomar esta tarea, este ejercicio, y sería bueno que pues lo tuvieran listo para el siguiente video. Por ahora es todo lo que podemos hablar o lo que debíamos hablar sobre carga nuclear efectiva. Espero que el video también haya sido entendible y sobre todo que los ejemplos les hayan ayudado a comprender mejor estas reglas de Slater y que ustedes ahora puedan también por su propia cuenta desarrollar los cálculos de carga nuclear efectiva y de constante de apantallamiento. Cualquier duda, comentario al respecto, saben que estoy disponible en mis medios de comunicación y agradeceré que me hagan llegar dudas, comentarios al respecto de este video. Por mi parte es todo por ahora y espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y les envío un cordial saludo. Hasta pronto.